Siguen las dudas y discusión con respecto al histórico aumento de capital que quiere llevar a cabo Enersys. Ya hemos tenido pronunciamientos de la Superintendencia de Valores y Seguros, el directorio también de la compañía y los distintos actores. Pero, ¿cuáles son las dudas que siguen en el ambiente a la espera de la importante reunión del 22 de agosto? Vamos a conversar nuevamente con el gerente de estudio de Santander GBM, Francisco Errandonea. Francisco, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muy bien. Bueno, vamos con las dudas. ¿Qué dudas están en el mercado? ¿Qué dudas están circulando con respecto a este aumento de capital? Ya varias que se han ido, digamos, dilucidando, pero aún hay cierto resquemor con respecto a esta operación. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Yo creo que sí, existen más dudas que certeza. Existen dudas, primero, si la estructura del aumento de capital es la óptima, si se puede encontrar alguna nueva forma de hacerlo lo mismo que se pretende. Está la duda de la valorización, que después podemos entrar más en detalle. Y está la duda también del uso de los recursos, si es que los 3.000 millones bajo la valorización del perito, ¿en qué se van a usar? Se ha dicho que para comprar participaciones minoritarias, para desarrollar proyectos. Bueno, existe duda sobre el área chica de este uso de los recursos. Y también, por ejemplo, una gran parte del uso de los recursos es generación. Probablemente eso lo va a desarrollar Endesa, cómo se va a mover el dinero desde Enersys hasta Endesa, o lo va a desarrollar Enersys. Yo creo que todavía estamos en una etapa bastante primitiva, es decir, de la transacción, y cuesta mucho ser bastante taxativo, tanto positivo como negativamente a estos niveles. ¿Cómo ha estado la información que se ha entregado? Porque con el correr de la semana se ha entregado más datos, se ha hablado también de la valorización, pero ¿podríamos decir que genera más dudas la información que ya está entregada justamente por el controlador? ¿Falta más información? Yo creo que no ha generado más dudas. Yo creo que se ha clarificado un poco la película. La primera imagen que uno tenía era un aumento de capital de 8.000 millones de dólares, que básicamente era para crecer. Después ya se ha ido un poco, llegando un poco más al detalle de cuáles son los proyectos, pero todavía existen bastantes dudas. El tema de los minoritarios, por ejemplo. ¿En qué países tienen minoritarios en casi todas las operaciones? ¿En qué países? ¿A qué múltiplos estarían dispuestos a comprar? ¿A qué múltiplos no? El desarrollo de los proyectos, por ejemplo, en Brasil, en el pasado se había afirmado que los retornos en Brasil no eran lo suficientemente atractivos. Ahora sí, yo creo que existe la segunda vuelta de explicar un poco en qué van a usar el dinero. Creo que tener en cuenta, cuando uno pide 8.000 millones de dólares a los accionistas, creo que es 4 veces más grande que el mayor aumento de capital, que el del 2003 de Enersys también. Y uno tiene que dar por lo menos 4 veces la información que dio en el pasado. O sea, falta tener todas las cartas sobre la mesa y todas destapadas finalmente. Claro, la mayor parte. Uno entiende, por ejemplo, cuando uno habla de que hay decisiones estratégicas que... Claro, uno no puede hablar de fusión-adquisición y decirme a comprar la empresa A, ¿qué tal precio? Pero sí uno puede dar un poco más de guía de lo que se está dando. Pero ha mejorado del primer día, definitivamente. Vamos con el tema de las valorizaciones, un punto que está todavía en discusión. Se está esperando un nuevo informe pericial con respecto a eso que tendría que llevar a cabo justamente Enersys. Ustedes hicieron una valorización de los activos y que claramente dio números completamente distintos a la primera valorización. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué factores estarían incidiendo en una nueva valorización de activos? De hecho, que es el gran tema que se está hablando en estos minutos. O sea, primero, el perito hizo un valor que se llama justo de los activos, y en realidad cuando uno compra justo no tiene mucha posibilidad de generar valor. O sea, que creo que cualquiera sea el nivel justo, uno tiene que aplicarle un descuento a eso. Nosotros creemos que el valor justo de estos activos es del orden de los 3.800 millones de dólares. Y considerando el descuento con el que está transando la acción de Enersys antes del anuncio, nosotros creemos que a niveles de 3.300 por ahí genera valor a los accionistas de la compañía. Una de las cosas que falta dentro de la información es, uno tiene el informe de peritaje, pero uno no tiene los datos que están detrás del informe de peritaje. El desglose de esa información. Claro, uno tiene las tasas de descuentos, pero uno no sabe qué supuestos de crecimiento de demanda, qué supuestos de precio. También eso podría servir para partir la discusión desde ese modelo del primer perito, o que el nuevo perito también dé un poco más de detalle. Eso pasa en algunos activos que se dice deberían tener un valor de 0 y están por sobre el 0, que ese también ha sido el punto. Claro, se ha hablado mucho de dos temas. Se ha hablado mucho de Argentina y se ha hablado mucho de Coelce, que es la que está listada. Pero en realidad, cuando uno empieza a mirar cuál es la diferencia entre los analistas y el perito, están en Colombia. Están dos empresas, en MGC y en Codensa, donde el valor que le asigna el perito es significativamente superior y es los dos principales activos. O sea, yo creo que si uno tuviera que reducir la discusión a uno, el tema Argentina, mira, puede ser 0, puede ser 5, pero no creo que esté tan relevante. El tema de Codelce no tiene valor de mercado, pero el tema de Codensa y MGESA es el gran tema de esta discusión. Cuando uno quiere reducir el valor, el problema está cuánto vale Colombia.
O sea, Colombia es la clave en estas dudas sobre la valorización de los activos finalmente. Definitivamente, o sea, el activo más importante dentro de los que están contribuidos por distancia. Despejando eso ya podríamos hablar de algo más completo entonces. Sí, o sea, si uno tiene un valor más, si se llega a un acuerdo en el valor de Colombia, creo que el acuerdo en el resto es bastante más sencillo. Y despejando esas dudas, ¿podríamos tener un escenario algo más, digamos, entre comillas, fácil para que finalmente se apruebe este aumento de capital? Vamos un poco con eso, porque también hay una discusión interesante sobre el eventual último escenario para aprobar el aumento, que sería una junta de accionistas, considerando que la gran mayoría de los directores de la compañía no podrían estar, según la Superintendencia de Valores y Seguros, aprobando esto. Entonces se tendría que llevar una junta de accionistas. ¿Qué pasa ahí? Porque digamos que tenemos toda la información, que finalmente ya está más clarificado también el destino de los recursos. Pero si hay voces en contra, como por ahora son las AFP, aquí los tenedores de ADR son claves y haciendo un poco la suma y la resta, finalmente el aumento se debería aprobar. ¿Cómo un poco el escenario que se está configurando viendo ya una votación final en este caso? A ver, se necesita los votos del controlado, que uno asume que son favorables, más un 6,04% de los votos, que no se ve como una cifra tan difícil de conseguir. Así es. No estoy en posición de decirte si es que lo van a aprobar o no. No, me pongo mal en el escenario. Pero no sería muy extraño que lo aprobaran sin el apoyo, por ejemplo, de los fondos de pensiones o sin el apoyo de grandes inversionistas institucionales chilenos. O sea, no se ve un escenario tan infactible porque los quórums son muy apretados. ¿Y los tenedores de ADR qué papel juegan acá? Es que lo que pasa es que hay distintos tenedores de ADR. Hay tenedores de ADR activos, que son manejadores de fondos, muy similar a una FP, pero ubicados fuera de Chile. Pero también hay tenedores de ADR que son pasivos, que son fondos índice, algunos más pequeños, o algunos en que la participación en ENERSI es marginal dentro de su fondo. En algunos casos, estos fondos votan a favor de la propuesta del controlador, pero hay que ver ahí si es que esto va a seguir siendo, o si es que los institucionales o otro grupo de presión, por llamarlo de alguna forma, logra convencer a estos grupos. Pero así como estructuralmente, sin saber mucho de la composición, obtener un 6% de quórum en una junta en la historia de Chile no ha sido tan difícil. A la espera de esta definición, te hago la última pregunta de esta entrevista. ¿Qué va a pasar con la acción de Enersys aquí en Chile? La hemos visto muy volátil, siempre muy atento a, más que la información, a los trascendidos, a las señales de los distintos actores. ¿Qué podríamos esperar de aquí hasta que tengamos una fecha final y una forma finalmente de ver si se aprueba o no el aumento de capital? Yo creo que el mercado a partir de la oferta habló bastante claro. Le quitó casi un sexto del valor de la compañía. Que el primer día caía 16 y 13%. Exacto, del valor de la compañía el primer día, y no se ha recuperado mayormente. Ha tenido unas subidas pequeñas, pero no se ha recuperado mayormente. Y creo que de acá hasta el 22 de agosto, que es la próxima gran fecha, va a estar relativamente plano. Probablemente bordeando los 160, no sé que tengamos algo de novedades, que lo dudo antes de ahí. Y yo creo que la gran pregunta es qué pasa después de la votación. Yo creo que se arman dos escenarios. Hay el escenario de que se llegue a un consenso, cualquiera sea el consenso, que probablemente vamos a volver a lo que era Enersys anteriormente, y es probable que la acción vuelva a recuperarse sobre los 170 o más sin ningún problema. El escenario es que esto se apruebe sin los votos de la mayoría de los minoritarios. Creo que podría ser que algunos minoritarios castigaran la acción. Entonces, o sea, hablamos de venta de papeles. Claro, yo creo que fuera de la aprobación, el tema para la salud de la valorización de Enersys es si es que esto se aprueba con la mayoría de los minoritarios o no. Y si esto no se aprueba con la mayoría de los minoritarios, podríamos ver castigo en valorización de Enersys. O sea, la señal después de la aprobación o no es muy importante en términos de desglosar, valga la redundancia, justamente cómo se llega a esta definición. Exacto, y yo creo que el 22 de agosto vamos a ver si es que existe la voluntad de negociar, porque hay que tener en cuenta que no se presentó una idea inicial, un perito, pero todavía no sabemos cuál es la oferta que se va a votar en la Junta. Eso todavía es desconocido. Entonces hay que ver cómo evoluciona esto hasta el 22 de agosto y ver si que existe la voluntad de negociar y que si al final el agua se empieza un poco a tranquilizar o la tormenta se pone más complicada de acá a fines del mes. Vamos a estar atentos entonces, una historia que sigue dando curso, que sigue dando mucho que hablar, y por supuesto vamos a estar bien atentos, como decía. Muchas gracias, Francisco, por esta entrevista. Y a ustedes los dejamos invitados ya a una nueva entrevista aquí en DFTV.